¿Alguna vez te has preguntado si los test de leucemia felina son realmente confiables para un gatito bebé? ¿Sabrías distinguir entre un resultado positivo real y un falso positivo causado por la inmunidad maternal? ¿Te has planteado cuáles son las mejores decisiones preventivas para un gatito que acabas de rescatar de la calle? Hoy hablaremos sobre decisiones difíciles y dudas normales cuando tienes un gatito bebé y te explicaré algunos momentos cruciales en la infancia de un gatito. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 469 del 24 de julio de 2025. Hoy es jueves y normalmente los jueves hablamos de comportamiento, de carácter, de conducta, de todas esas cosas raras que hacen los gatos por el simple hecho de ser gatos, pero ahora estamos en verano y seguimos con el reto de verano, ese reto en el que cada día te estoy dando un caso real o con nombres inventados muchas veces para que entiendas cómo es a la práctica un síntoma, una enfermedad, porque a veces te explico cosas muy teóricas y cosas de libro y en cambio aquí vemos realmente casos que han pasado de verdad y cómo se han desarrollado y las dudas, que en este caso veremos dudas frecuentes y como preocupaciones de una persona que tiene un gatito bebé y que pensaba que esto sería más fácil. De hecho, hoy tenemos un capítulo súper importante porque hoy os traeré la historia de Goku, un gatito, no es el Goku del anime de Bola de Drag o de Dragon Ball, sino Goku, un gatito y su cuidador Ernest, que pensaba que todo era pues fiesta y jolgorio cuando tenías un gatito bebé y estamos los veterinarios para arruinar la fiesta. Para eso estamos los veterinarios, para empezar a hablar de test, de falsos positivos, de leucemia, de vacunas, de desparasitación, de cosas así, y la cosa se complica. Y en este caso veremos a Goku y a Ernest que está un poco preocupado por todo esto. Y para que tengas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir el capítulo. Primero te explicaré cómo va el capítulo de ayer, el que hablamos ayer sobre una gatita que tenía cierta dependencia de su cuidadora. Ahora refrescaremos el caso y luego os explicaré la historia de hoy. Y como siempre, después la píldora felina de hoy. El caso de ayer trataba sobre una gatita que tenía mucho apego y en realidad tenía un trastorno relacionado con la separación por su cuidadora, por Susana. Y esta gatita estaba realmente muy apegada. ¿Os acordáis de Everest y de Susana? Pues bueno, pues vamos a ver cómo los cursos, y en concreto el curso de trastornos relacionados con la separación, pudo ayudarle a Susana a resolver todo esto. Bueno, lo principal de todo es que, y de hecho es la primera clase del curso, y lo que debía entender Susana era que esto es un problema que también afecta a los gatos, los trastornos relacionados por la separación, antes nombrados ansiedad por separación, que bueno, quizá antes en perros se pensaba que solo se mostraba como ansiedad, pero los gatos tienen otros trastornos, nunca mejor dicho, que no son la ansiedad. Entonces, entender que esto existe, que es una realidad y que hay que pensar en que puede estar pasando esto es lo más importante y lo primero que hablamos en el curso. Porque si pensamos que, como le pasó a Susana, ostras, es que me he ido de fin de semana, Everest se ha quedado sola en casa y no ha comido. Quizá es que se encuentra mal porque tiene una gastroenteritis. Pues bueno, quizá sí, pero quizá es un problema de comportamiento, un trastorno más conductual que no médico. Y aquí es donde hay que poner el foco y eso es lo que primero hablamos en el curso. Los que pudisteis ver el curso ayer, esa clase es la más importante porque es la que pone el punto de atención, de decir, hey, que aquí puede estar pasando algo. Luego sí que es verdad que en el curso explicamos más en concreto pues qué son los trastornos y Susana ese punto le fue bien para entender que no solo es ansiedad, porque ella decía, no, es que mi gata no tiene ansiedad, porque como que pensamos que la ansiedad que vivimos los humanos es la misma, la traspolamos, ¿cómo se llama eso? Sí, como que la traspasamos o pensamos que son los mismos síntomas y la misma manera de manifestarse que pasa en personas, y no, en gatos se muestra de manera distinta y además puede haber otras cosas, puede haber frustración, puede haber inseguridad y estos trastornos relacionados con la separación son algo mucho más amplio que la ansiedad. ¿Cuáles son los signos y los síntomas que estaba mostrando Everest? Pues Everest mostraba muchas señales muy claras, tenía esa
dependencia, hiperafiliación, tenía falta de apetito cuando había ausencia de su cuidadora, buscaba insistentemente el contacto físico, vocalizaba cuando no podía estar con ella. ¿Os acordáis que había la anécdota de que cuando Susana y su pareja estaban pues, en un momento íntimo de su relación humana normal, pues Everest estaba allí fijamente mirándolos, que es algo que muchos gatos hacen, y Pupusito lo hace, pero bueno. Ay, menos mal que no habla. Pero en el caso de ellos, pues les resultaba incómodo, la apartaban de la habitación, entonces Everest vocalizaba para poder entrar. Estos síntomas son las primeras señales de que tu gato te tiene mucho apego. Aquí el problema es cuando este apego ya llega al punto, como pasaba con Everest, que le falta apetito, que no come cuando Susana no está. Estos síntomas mismos, este apego, este seguir por casa y este hacer, son cosas que, por ejemplo, Pupusito también hace. También me tiene mucho apego y cuando voy al baño me acompaña, cuando estoy aquí en el despacho también viene, si yo estoy en la planta de arriba suele venir arriba. Ahora a veces menos porque como tiene más dificultades con la movilidad y también ahora en verano busca el sitio donde está más cómodo y punto, y ya le da igual todo, pues no tanto. Pero nunca ha dejado de comer cuando yo no estoy. Eso sí que había sido ya algo chungo. Y en este caso a Everest sí que le pasaba esto. Entonces, a lo que se lo recomienda a Susana y lo que hablamos de hecho en el curso es que en la clase 5 hablamos del diagnóstico concreto de este problema. ¿Cómo se lleva a cabo este diagnóstico? Pues normalmente se usan cámaras que graban el comportamiento del gato durante las ausencias del cuidador. Y en este caso también se tiene que descartar que haya un problema médico. Así que con lo que cogemos a Everest es descartemos los problemas médicos y confirmemos durante esas grabaciones que realmente este comportamiento solo pasa cuando Susana no está y que pasan los primeros 30 minutos después de que Susana se vaya. Esto es lo que pasa habitualmente, que durante los 30 primeros minutos es cuando más se manifiesta este comportamiento. Una vez visto esto y ya diagnosticado y confirmado y todo esto, ¿qué se hizo y qué es lo que se sugiere y lo que propongo yo en el curso? Bueno, hay 3 patas como principales de esta mesa de mejorar los trastornos relacionados con la separación. Una es el manejo ambiental, que es la clase número 6, una es la modificación de conducta, que es la clase 7, y otra es las terapias complementarias o las terapias médicas como tal, que son la clase número 8. Entonces, el manejo ambiental consiste en hacer unas rutinas más predecibles, juegos interactivos, espacios seguros, sobre todo para cuando Susana no está, para que Everest tenga este ambiente más controlado y más tranquilizador. En cuanto a modificación de conducta, todo esto lo tenéis más detallado en la clase número 7 del curso de trastornos relacionados con la separación, ¿vale? En la clase número 7 lo que vemos es que se usa o bien la desensibilización sistemática, es decir, pequeñas ausencias de manera controlada. Ahora salgo 30 segundos y vuelvo, ahora salgo 1 minuto y vuelvo, ahora salgo 5 minutos y vuelvo. Pero de manera controlada, esto no es tan fácil como lo estoy contando ahora, pero esa es el principio, esa es la base. Y luego el contracondicionamiento, es decir, dejar algo positivo cuando Susana no está. Por ejemplo, un achuche especial que Everest solo recibe cuando Susana se va. Esto es algo que yo ya instauré con Pupusito desde pequeño y yo siempre tengo lo que se llama la chuche de hasta luego, la chuche de fins després, que es le damos la chuche cuando nosotros nos vamos, o bueno, cuando yo me voy principalmente. El problema a veces es que si entro y salgo muchas veces de casa, que se llevan muchas chuches, pero a veces es como solo un trocito de chuche y es esa chuche que, como digo con Susana y Everest, solo aparece cuando la cuidadora no está. Así que lo relaciona con algo positivo. Es decir, Susana no está, pero me toca esta chuche que me encanta. Obviamente tiene que ser algo que realmente al gato le encante. Y finalmente las terapias médicas y complementarias que tratamos, pues ya sea de medicaciones como tal, que estas deben ser siempre prescritas por un veterinario, a poder ser, y en la mayoría de casos yo recomiendo que intentéis buscar un veterinario etólogo, es un veterinario especialista en comportamiento, igual que los hay especialistas en nutrición, en trauma, en todo esto, pues también los hay en comportamiento, y un veterinario etólogo
En felino, aún mejor, lo que pasa es que van muy buscados, que no es lo mismo que un terapeuta felino, ¿vale? Aquí tenemos diferencias competenciales y un terapeuta felino nunca podrá recetar, o al menos si no es veterinario, no podrá recetar medicaciones que influyan en el bienestar de este gato, ansiolíticos, antidepresivos y estas cosas. Que dicho así, queda muy heavy, muy feo, y yo no le quiero dar nunca un antidepresivo a mi gato, ¿no? Igual pensarás eso, pero es que a veces es necesario para poder hacer que todo lo demás funcione mejor. Si tu gato está en un nivel de estrés hiper elevado, nada le va a ayudar. Por mucho que pongas feromonas, que son estas terapias complementarias, por mucho que des la chuche, por mucho que le ayudes con ausencias controladas, por mucho que hagas un ambiente ideal. Si tiene realmente ansiedad y está en una situación que lo pasa muy mal, necesitamos algo que ayude a rebajar este nivel de estrés, igual que si tiene fiebre, daríamos un antipirético para ayudar a bajar la fiebre, y luego ya daremos también antibióticos o antiparasitarios o lo que sea, pero algo que ayude a bajar el nivel de estrés tan heavy que tienen en esos momentos y que, lo peor de todo, no lo demuestran. Así que no esperes a un gato con un ataque de ansiedad, hiperventilando y como con taquicardias. No vas a ver eso. No lo manifiestan de esta manera, pero sí que podrás ver otras cosas como las que estábamos viendo con Everest, estos comportamientos de malestar en realidad. Entonces, viendo todo esto y manejando todas estas situaciones de manera concreta, cada una de ellas, como vemos en el curso, el malestar de Everest mejoró mucho y Susana se puede ir, hoy en día, se puede ir fortaleciendo este vínculo desde un lugar desde la seguridad y desde la independencia, intentando hacer que Everest sepa que va a estar bien cuando Susana no está, que Susana va a volver, que eso es también algo que no podemos explicarles a nuestros gatos, no podemos decirles, no te preocupes, mira, cuando el reloj llegue a la aguja grande a tal hora y a la aguja pequeña a tal otra, yo llegaré, que esto es lo que hacemos con los niños, ¿no? A tal hora, cuando llegue esta hora tienes que apagar la tele, o cuando llegue esta hora, pues nos vamos a dormir. Esto es algo que con los gatos no podemos hacer, pero con estas terapias conductuales, estas medicaciones, estas feromonas, les ayudamos a tener más independencia y más seguridad de sí mismos. Y esto radica en un bienestar para todos, no solo para Everest, sino también para Susana, que realmente Susana lo estaba pasando mal porque cuando se iba con un corazón en un puño. Sabía que cuando se iba, pues Everest le estaba mirando con esa cara de ¿por qué me abandonas? ¿No? Entonces, claro, Susana cuando volvía era realmente, para ella era un alivio volver a casa, y en algunas situaciones dejaba de hacer cosas para poder volver a casa lo antes posible, y esto la estaba ya realmente condicionando muchísimo. Entonces, dejando a Susana y Everest por un lado, que el caso es mucho más complejo que esto, pero así a grandes rasgos más o menos es esto, vamos a ver un caso de otra pareja, de este caso un gatito y su cuidador, que, bueno, todo parecía muy divertido hasta que llegamos los veterinarios, como siempre. Ernest encontró a Goku con apenas unos días de vida. Un saquito de huesos en medio de la acera, con los ojos aún cerrados y el futuro en vilo. Lo alimentó con biberón, lo mantuvo calentito en su jersey y durmió muchas noches con un oído alerta esperando sus maullidos. Goku ha crecido sano, juguetón, brillante, incansable. Ahora tiene 2 meses y ya toca la primera visita de mayores al veterinario. Vacuna, chip, revisión. Ernest llega tranquilo, hasta que su veterinaria felina le recomienda hacer el test de la leucemia y de la inmunodeficiencia y ponerle la vacuna de la leucemia. ¿Pero cómo va a tener algo?, piensa Ernest. Si siempre ha estado bien, si no ha salido a la calle, si le he cuidado como si fuera un niño. ¿Y si el test da positivo por culpa de las defensas de la madre y no es real? ¿Y si no hace falta vacunar? ¿Y si me estoy preocupando porque sí? Lo que parecía una visita de rutina se convierte en un mar de dudas para Ernest. Test, falso positivo, falso negativo, inmunidad maternal, vacuna. Demasiados conceptos para un solo día. Ernest vuelve a casa con Goku en brazos y la cabeza hecha un lío. ¿Qué decisión tomará? ¿Cómo saber qué es lo correcto?
Bueno, Ernest, este caso podría acabar muy rápido, lo correcto es lo que te dice tu veterinaria felina. Y punto, ya está, aquí se acabó el caso, no hay solución. No, es broma. Vamos a hablar mucho de esto y vamos a hablar de muchas dudas que a veces los veterinarios en la primera visita es como que o he hablado demasiado rápido o he hablado demasiado porque me quedan mirando con una cara de ¿cómo? ¿Qué es lo que has dicho? Bueno, los que estáis en el reto ya recibiréis ahora a las 7 o dentro de un ratito a las 7, no sé qué horas estás escuchando esto, un mail con el enlace para que podáis ver el curso relacionado con esta historia, con la historia de Goku y de Ernest, que como podéis imaginar tiene algo que ver con esto de estas test, de estas vacunas y estas cosas que están pasando por la cabeza de Ernest y que realmente le tiene la cabeza hecha un lío y un poco hecho un bombo. Si no estás en el reto, tienes el enlace abajo para que te puedas apuntar y puedas tener acceso también a todo lo de hoy y todo lo que empiece a partir de hoy también. En fin, para terminar ya, te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es... El apego excesivo puede causar ansiedad en tu gato. Fortalece su independencia para que se sienta seguro aunque no estés presente. Y haciendo esto es como Susana consiguió que Everest se sintiera segura, se sintiera tranquila y pudiera estar bien cuando estaba sola en casa. No poniendo otro gato en casa, ¿os acordáis del caso de Mía y John y Nuria, que hablamos hace poquito también? ¿Era ayer o antes de ayer era? No me acuerdo ya. No sé qué día era el día que hablamos de Nuria, que como se sentía mal porque Mía se quedaba sola, puso a John en su vida y eso fue un poco problemático al principio. Pues no, en este caso Susana estaba preocupada, hizo el curso y con todo eso pudo ayudar a Everest a sentirse muchísimo mejor. Muchas gracias por dejar 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast, por estar aquí cada día y sobre todo por apuntarte a los cursos en pupusito.cat, porque esto es lo que hace que el refugio para gatos Missy Pusilán sea sostenible y que pueda seguir ayudando a más gatos. Nos vemos mañana viernes con un tema más de viernes. No hablaremos de Goku, no hablaremos de Ernest. Goku y Ernest nos volverán a ver el lunes, pero mañana capítulo de viernes en el que, será un tema, como os decía, más de viernes. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.